Adelante, Fabeira. Listo. Bueno, muy buenos días con todos. Muchas gracias por haberse conectado a este webinar. Este webinar lo hemos organizado con el apoyo de la CCQ, de la ICC, de Behavioral Law, de FEX Law, de FEXTOR y de Tutore. Se titula La economía de la conducta como herramienta de lucha contra el fraude y corrupción. En este webinar, Silvestre, Jorge y Mercedes y Enrique nos van a contar un poco sobre la economía de la conducta y sobre todo con este enfoque de la lucha contra la corrupción, que es tan importante en nuestro país. Y también tenemos varias sorpresas al final de esto. Tenemos algunos descuentos académicos, becas les llaman allá, para los participantes que quieran estudiar programas académicos con Behavioral Law, que es una gran universidad que tiene grandes programas. En este orden vamos a presentar a nuestro primer ponente, que es Enrique Garcerán, que va a tener un tiempo de 15 minutos para exponer. Y bueno, les voy a presentar un poquito sobre él. Él es consultor de sistemas de seguridad de la empresa Fextor, es director de operaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tiene experiencia conduciendo múltiples sesiones de entrenamiento para investigadores y analistas de los servicios de seguridad diplomática en Washington, D.C. y en Frankfurt. Y tuvo 10 años de experiencia colaborando con el servicio de los Marshals de Estados Unidos en localización y arresto de fugitivos de los Estados Unidos en Ecuador. Entonces, te agradezco mucho, Enrique, por tu participación y te doy el paso para que puedas compartir con nosotros tus conocimientos. Ok, listo. Buenos días con todos. Es un gusto pues estar aquí con todo en este evento tan, tan prestigiosa firma, tanto Behavioral Law como pues FEXLAW, queridos amigos míos. Bueno, un poquito pues ahondando del background de lo que Fabeir explicaba, el background mío. Yo vengo básicamente como un soldado de campo. ¿Cómo se ata esto con Behavior Economics? En el tema de la cartera de delitos que yo manejaba en la agencia de la ley para la que yo trabajaba, implicaba que tenía que pues estar de campo, confrontar con personas que habían sido detenidas como sospechosos, como testigos, como víctimas, en diferentes tipos de delitos, principalmente en delitos de tráfico y trata de migrantes. Esto pues suena un poco puntual, pero la verdad es que el abanico para el que se abre es bastante grande. En ese sentido, para mí, confieso que el concepto de Behavior Economics es un poco nuevo, pero ya leyendo un poco más sobre el tema me di cuenta pues que va bastante atado con la parte ya operativa que he hecho pues con el tema de entrevistas, interrogatorios a diferentes personas. He recibido pues yo sé que hay diferentes métodos implementados en diferentes partes del mundo, pues y en eso pues creo que Jorge puede estar de acuerdo, pues como en ese lado del mundo se aplicarían otros métodos que los que se aplicarían en Estados Unidos. Mi escuela es la americana, en la que pues llevamos un método un poco ordenado de interrogatorios, pero también un poco desordenado en el hecho de que pues tienes que bailar al son que te pone la persona que estás interrogando. No siempre pues va a ser en ese orden porque pues el comportamiento humano es bastante impredecible y va a darte ciertas cosas en las que tienes que ajustarte, ¿no? Una de las escuelas que yo más encontré útil es la escuela de John Reed. John Reed es un ex policía de Chicago, criminalista, que pues después de años de este polígrafo, después de años de implementar estos temas de interrogatorios, desarrolló pues un proceso ordenado, un algoritmo ordenado pues para este tema de interrogatorios que es bastante útil como para tener una base de dónde partir para interrogar personas y pues va de la mano con el tema de Behavior Economics. Por ejemplo, si hablamos pues de los pasos básicos, antes, siempre, en este caso, siempre se tiene que determinar qué approach qué acercamiento uno va a tener dependiendo de si esto es una entrevista o un interrogatorio. Son dos cosas completamente distintas. Una entrevista
es pues, está simplemente recopilando información de personas que, que pueden ser testigos, puede que en su momento se conviertan en sospechosos, pero hasta ese momento pues no tiene suficiente evidencia para saberlo, ¿no? Entonces, eh, el tema de recopilar información es básicamente tratar de hacer las preguntas correctas para que pues las personas puedan darte esa información, pueden recabar en su memoria, puede que hayan sido simples testigos o que hayan sido pues víctimas o inclusive con algo traumático. Tienes que tener un muy buen tino para poder hacer las preguntas correctas y tener un acercamiento humano que te permita obtener la información que necesitas. Eso pues por el lado de entrevistas. Por el lado de interrogatorios, ya estamos hablando de un poco más directo, porque aquí ya partes del hecho de que ya tienes una evidencia o algo que te apunte en contra de un sospechoso. Entonces, ya la actitud viene distinta. En ambos casos, tienes que siempre establecer lo que en inglés se llama el rapport. No sé si la palabra en español sea la misma, pero el rapport básicamente es esa empatía que logras, básicamente esa amistad previa que desarrollas con la persona interrogada. Por ejemplo, llegar a la entrevista, pues empezar a hablarle, pues bueno, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Ah, eres esta parte del país. He escuchado que en esa parte del país tienen una parte turística muy bonita. Ah, sí, chévere. Hey, la comida, ¿cómo es por allá? Ah, te cuento, pues que yo fui a la comida. Y empiezas a desarrollar esta conversación que no tiene que ver nada con la entrevista, pero que de alguna u otra forma te permite que la persona que entra en un escenario de que voy a ser interrogado un poco más se relaje con del tema y que pueda pues ya romper esa barrera, ¿no? Eh, Luego pues una vez que ya estableces ese rapport, ya tienes que decidir si es que vas, dependiendo de la evidencia que tengas contra la persona, tú sabes si es que pues vas directamente hacia el punto o no. El primer paso pues, que utilizan el método READ es el de la confrontación positiva, el que hablar, indicar directamente o indirectamente si pues ya está la acusación, estableciendo que tienes una base en la que ya se conoce lo que ha pasado. Por ejemplo, decir, Juanito, te comento de que pues sabemos de que tú estás involucrada en este robo de $15,000. O pues o tomar la confrontación de manera indirecta diciéndole, sabemos que no nos has dicho la verdad en las entrevistas previas sobre el robo de $15,000 y que pues hay evidencia que puede estar apuntando hacia ti. Entonces, es romper ese hielo, ya entrar al punto de la interrogación directa. Eh, Después, el desarrollar la temática de la entrevista. Esto puede que suene un poco sencillo, pero la verdad toma bastante tiempo y es un paso en el que hay que volver y volver y volver y volver dependiendo de la actitud de la persona, ¿no? Depende de factores como la presunción de culpabilidad, es decir, de asumir de que la persona es culpable o no es culpable, después darle una teoría sobre el motivo de por qué lo hizo. O sea, es más enfocarse en por qué lo hizo y no si lo hizo. Entonces ahí es donde veo que se empata mucho con el tema de Behavior Economics, es tratar de buscar el por qué se llevó a cabo este ilícito y hacer que la persona desarrolle sobre eso. Eh, a veces también sirve buscar una lógica psicológica, no legal, para establecer un buen ambiente. Es decir, yo no voy a tratar de buscar, de darle, de darle o yo voy a tratar de que él me explique o utilizar argumentos más del lado emocional, no tanto por el lado legal de tratar de atraparlo, sabes que la ley dice esto, la ley dice lo otro y por ende pues lo que tú hiciste es ilegal, sino más bien tratar de establecer un ambiente en el que pues la persona se sienta cómodo para de pronto llegar a una admisión de culpa. Esa es la meta al final. A veces es útil también minimizar el impacto moral de lo que se hizo. Esto en ocasiones es muy difícil. En lo personal, siempre los casos que a mí me tocaban y que más impacto me causaban eran los que tenían que ver con niños. Cuando había tráfico ilegal de menores, un caso grande que me acuerdo era pues
el tema de que se enviaban menores a los Estados Unidos como impostores de ciudadanos de menores de edad reales. O sea, era un pasaporte real, pero lo que hacían era modificar la apariencia del menor a ser traficado, a tal punto que, por ejemplo, si tenías un menor con una cicatriz, le cortaban la cara para pues simular esa cicatriz. Entonces, eso pues obviamente es algo brutal, algo que no tiene nombre, pero pues al momento de tú tratar de encontrar de llegar a esa admisión, ya sea con la persona que colaboró, con el padre del niño que estaban enviando hacia los Estados Unidos, o inclusive con el criminal, tratar de disminuir un poco el impacto moral de lo que se hizo para pues darle más comodidad de que hay una admisión de culpa. Si yo en ese momento pues me pongo a decirle esto que hiciste es horrible, lo que sea, creo una barrera en el que va a ser mucho más difícil que la persona pues hable o confiese esto que se hizo. A veces pues desarrollar historias similares de terceras personas pues o personales, puede pues darle un poco más de campo para pues desarrollar esa empatía y que, el entrevistado, el interrogado pueda abrirse de mejor manera. Y a veces esto es un juego de repetir hasta que salga, porque pues no siempre la temática que tú escogiste va a ser la correcta. Y eso lo que decía desde un principio, es una serie de pasos no secuenciales, es decir, hay que tenerlas todas en la parte de atrás de la mente para pues saber en qué momento saltar de la una a la otra, dependiendo de la actitud de la persona que está entrevistada. A veces, y volviendo enfocándonos ya en el tema de la corrupción, tú no sabes de cuál es el background de la persona que estás entrevistando. Por lo menos aquí en Ecuador, los casos de corrupción que tenemos, hay de todo, desde personas con acostumbradas a que son intocables porque han tenido un puesto de autoridad, personas que te ven más abajo porque pues hay un concepto arraigado en nuestra sociedad en el que se pide que la seguridad es simplemente una persona de un estrato social inferior y que pues no colaboran. Hay otras personas que al verse descubiertas quedan congeladas del miedo, otras que tienen miedo a perder su trabajo. Entonces son diferentes escenarios en los que uno tiene que enfrentarse y por eso es que es muy importante tener claro cuáles son todos estos conceptos para poder adaptarse y tomar la estrategia correcta. También es muy importante evitar de que, por lo menos lo que he visto útil, evitar de que se enfrasquen en explicaciones muy largas. Hay veces en que ya con el tiempo uno se da cuenta cuando empieza a desarrollar la mentira sobre la marcha, ¿no? Una estrategia pues que empieza a darte una historia muy larga, a veces es mejor detenerlos y tratar de hacer que retrocedan a un punto de lo que te dieron. Por ejemplo, si ellos te explicaron A, B, C, D, entonces A, B, C, D, E, F. Entonces tú regresas a la D y lo haces que explique desde la E y la F. Entonces, esos retrocesos en el tiempo cronológico que tú tienes, a veces es difícil cuando están mintiendo. Entonces, es una forma pues de tratar de detener la mentira, pero en general es útil evitar de que se enfrasquen en explicaciones muy largas. Y pues tampoco para no seguir alargando el tema, eh, es en este tema de los interrogatorios, siguiendo con los pasos, hay que establecer saber leer a la persona para determinar la diferencia entre pues una negación y una objeción. Cuando dice, no, yo no lo hice, pues puedes enfrascar, tú puedes combatirlo con evidencia de que sabes que yo sé que lo hiciste. Versus una objeción es decir, pero yo soy una buena persona. Ok, yo no voy a decir que tú eres una mala persona, yo acepto que tú eres una buena persona, pero eso no, o sea, voy a desviar esa objeción para pues enfocarme en el hecho de que pues igual yo sé que es una buena persona y de pronto lo hiciste, no eres malo, por decirte una alternativa, no eres malo, de pronto fue un impulso, de pronto fue una necesidad, fue algo que lo hiciste por presión en el momento, o por la tentación, algo que no te desvía del hecho de que tú eres una buena persona. Ese tipo de actitudes se puede tener.
Siempre, obviamente, retener la atención del entrevistado. Hay veces en que pues, hay que saber leer cuando la persona te está dando chance para hablar, el cruce de manos, el cruce de piernas, el hacerse para atrás. Es muy importante pues, tratar de mantener ese contacto visual con la persona. En algún momento, pues, tratar de acercar un poco la distancia que tienes con la persona, disminuir cualquier tipo de distracción que puedas tener en los alrededores para que se enfoquen en ti y que puedan pues dar tener esa apertura. Y pues ya por último, como para no extender tampoco mucho, la confesión. Una vez que pues ya hayas hecho todo este baile durante todos estos procesos y obviamente no siempre se puede tener 100% el éxito, pero si llegas a tener algún tipo de confesión, pues siempre enfocarte en los detalles, enfocarte en lo que sea legalmente aceptable en sus países, ya sea una confesión escrita o una confesión grabada, una confesión con audio, una confesión grabada con video, para pues que eso pueda ser utilizado. Eso es lo que yo podría decir en este poco tiempo en base a la experiencia que he tenido pues en campo. Y pues espero que esto de alguna forma se ate. Y sé que se ata pues a lo que él he podido leer sobre Behavior Economics y pues estoy muy interesado de escuchar lo que dicen los otros ponentes. Muchísimas gracias, Enrique, por tu exposición. Sin duda ha sido muy enriquecedor saber cuáles son las técnicas y sobre todo escucharlo desde alguien que ha tenido la oportunidad de hacerlo directamente y, como tú dices, un trabajo de campo. Ahora vamos a comenzar con Silvestre. Le voy a dar la palabra a Silvestre, quien es director comercial y de formación in-house de Behavioral Law, y él nos va a presentar a sus dos compañeros y además nos va a dar algunas noticias acerca de unos descuentos y unas becas que vamos a tener en este programa. Muchísimas gracias y Silvestre, por favor. Bueno, muchas gracias, Fabeira, y ante todo, pues bienvenidos a todos los que os habéis tomado el tiempo, ¿no?, de asistir, ya sea ahora en directo o posteriormente, ¿no?, en la grabación. Muchas gracias por estar un poco pendiente, ¿no?, de lo que vamos a hablar hoy, que yo creo que es un tema muy interesante y que sobre todo que tiene mucha proyección, ¿no? También me ha parecido muy interesante la ponencia que ha hecho Enrique antes. Gracias un poco por hacer también un poco esta introducción, ¿no?, que también los asistentes van a valorar. Y bueno, nosotros en el día de hoy, Behavioral Law, somos, para los que no nos conozcáis, somos una entidad que lleva más de 10 años dedicados al análisis de conducta y en la cual, bueno, gracias al buen trabajo que estamos desarrollando, nos hemos convertido en un referente en varios ámbitos, ¿no?, vinculados dentro del ámbito del análisis de conducta. Hoy concretamente vamos a hablar de dos de esas patas que tenemos y bueno, para ello están conmigo Mercedes Dieguer, que es la directora de todo el área de Behavioral Economics, directora del Máster de Behavioral Economics, del Certificate y del experto universitario en Behavioral Economics. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Encantado de saludarte. Y también está nuestro director general y también director del Máster en Análisis de Conducta y Gestión del Fraude, que es Jorge Jiménez. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar con vosotros. Genial. Bueno, como veréis, los dos son los responsables de dos de las principales áreas que tenemos y que más nos están demandando, sobre todo desde el punto de vista empresarial, ¿no?, desde el punto de vista de las empresas, por la gran necesidad que tienen. En el día de hoy estamos hablando de la corrupción, de lo importante que es y bueno, nosotros queremos un poco estructurar este pequeño webinar en dos bloques. Y el primero de ellos, que está un poco relacionado con lo que comentaba antes el compañero, tiene que ver con, claro, previamente a la corrupción, lo que tenemos que entender es un poco qué es lo que ocurre, es decir, cuál es el ámbito laboral en el cual se produce, qué es lo que hace que una persona tome una decisión en el sentido de verse involucrado, ¿no?, en una decisión en este caso claramente negativa, ¿no?, de verse involucrado en este proceso de corrupción o que puede hacer que no. Entonces, si no entendemos a nivel interno qué es lo que está ocurriendo ahí, qué tipo de elementos, qué tipo de sesgos puede estar afectando, va a ser muy difícil que luego llevemos a cabo una prevención efectiva, precisamente, de la corrupción. Por eso, como digo, un marco conceptual necesario e imprescindible para atajar este grave problema es entender qué es lo que ocurre en este contexto. Y para ello hemos estado hablando de economía conductual. Pero aquí, claro, Mercedes, estamos hablando todo el rato de economía conductual. Oye, que si la economía conductual por aquí, que si por allá. Claro, estoy seguro que nuestros asistentes se estarán preguntando, ¿qué es eso de la economía conductual? Cuéntanos. Efectivamente.
Yo también me lo preguntaba hace unos años, porque esta disciplina es una ciencia muy joven, ¿no? Yo voy a comenzar con unas pinceladas, ¿no? de en qué se fundamenta la economía de la conducta o behavioral economics. Y bueno, lo primero es, y les voy a hacer una pregunta en general a todos ustedes. Bueno, ¿ustedes saben cuántas decisiones tomamos al día? Un adulto medio, como nosotros, ¿no? Bueno, pues tomamos más de 35.000 decisiones al día. Es impactante. Bueno, a las 10 de la mañana que salí ya van unas cuantas, ¿verdad? Bien, y bueno, ¿y cómo gestionamos todo esto? Con ese avalancha de dilemas, avalancha de preguntas. Bueno, pues imagínense que lo que tuviéramos que hacer es diseccionar cada uno de esos dilemas y preguntas, racionalizarlo, analizando, comparando datos y buscando información, ¿no? Bueno, pues lo que nos ocurriría es que nos paralizaríamos y colapsaríamos, ¿no? Puesto que eso es bastante poco admisible en nuestro día a día. Es decir, según la economía tradicional, según la economía racional, eso es lo que deberíamos hacer, buscar la máxima eficiencia, la máxima utilidad, no es lo que dice la economía ortodoxa. Bueno, pero no lo hacemos así, ¿vale? Actuamos totalmente de una manera diferente. ¿Cómo hacemos en su lugar? Pues en su lugar lo que hacemos es tomar atajos mentales, lo que se conoce como sesgos o heurísticas. Actuamos muchísimas veces pues por intuición, ¿vale? Dominados por la percepción y los prejuicios, como comentaba Enrique, ¿no? Por esa desconexión moral. Actuamos rápidamente. De hecho, bueno, es lo que ha hecho que evolucionemos como seres humanos, ¿no? Y que no colapsemos, ¿no? Entonces, ese segundo pensamiento, que es el que decía Kahneman, que es el pensamiento rápido, ¿vale? De ese es sobre todo de lo que trata, no de lo que trata, sino de lo que intenta conocer la economía de la conducta. La economía de la conducta, yo siempre digo que es un matrimonio bien avenido, en este caso, entre la economía tradicional, la racional, y la psicología y, bueno, por supuesto también la sociología. ¿Por qué no? Somos predeciblemente irracionales, ¿vale? Y la mayor parte de esas 35.000 decisiones de ese día, de un día normal, las tomamos irracionalmente e intuitivamente. Entonces, bueno, la economía de la conducta, con ese approach, con ese alcance de la psicología, es un complemento perfecto para entender pues cómo actuamos en la realidad, más que cómo lo deberíamos hacer sobre una lógica racional. Y tiene esos dos focos. Primero, conocer esos sesgos y esos atajos mentales que tenemos, que, bueno, codificados hay más de 190, ¿no? Pero bueno, yo hablaré aquí de algunos de ellos, no de todos, evidentemente, porque no da tiempo, si lo hacemos en nuestra formación, pero evidentemente aquí no. Y luego tiene un segundo objetivo muy importante. No se queda simplemente con el conocimiento de qué es lo que pensamos de realidad y cómo tomamos las decisiones, sino da un paso más. Y es que lo que hace es intentar construir estrategias que mitiguen esos sesgos, ese pensamiento racional y de alguna manera pues nos ayude a tomar esas decisiones. Esta mitigación de sesgos, estas estrategias que se diseñan en economía de la conducta se conocen como nudges. No sé si ustedes habrán oído hablar de ellos. Son pequeños empujones, incentivos que se hace para eso, para mitigar esa irracionalidad que tenemos y que tomemos decisiones muchísimo más solventes en muchísimos ámbitos de la vida, ¿no? Por ejemplo, tenemos un sesgo que es muy característico que se llama el loss aversion, que es la aversión a la pérdida. Bueno, pues es que resulta que los seres humanos nos da muchísimo miedo y dolor, tenemos realmente odio a perder cosas. En esa intensidad de la emoción es 2,5 veces mayor que la intensidad equivalente de ganar algo. Por eso, por ejemplo, cuando, no sé, invertimos en bolsa, pues somos muy renuentes y rechazamos muchísimo vender un valor que está a la baja, ¿no? O sea, lo consideramos como de nuestra propiedad, ¿no? O cuando somos empresarios, pues bueno, pues aunque este proyecto que estemos lanzando no esté dando resultados, bueno, pues somos bastante reacios a decir que no al proyecto y a cambiar, ¿no? Tenemos miedo a perder. O, por ejemplo, pues tenemos el sesgo de contabilidad mental, ¿no? Decimos, oye, pues según la economía racional, $100 en una mano y $100 en otro equivalen lo mismo. Bueno, pues los seres humanos no consideran que todo el dinero sirva igual o le damos el mismo valor, ¿no? Dependiendo de cómo lo hayamos conseguido, no es lo mismo $100 que lo hayamos conseguido de una herencia o de la lotería que si lo conseguimos de nuestro salario. Tenemos cuentas mentales separadas, tenemos ese efecto de anclaje, bueno, hay muchísimos, ¿no? La verdad es que sí, pero la economía de la conducta de lo que se trata es eso, de esa unión de la economía racional
¿vale? Y de explicarla para que tomemos en definitiva mejores decisiones, pero en todos los ámbitos, ¿eh? En los que un ser humano interactúe, pues como consumidores, como empleadores, como gobernantes, y bueno, pues de eso se trata. Espero que haya quedado un poco claro. Sí, yo creo que ahora nuestros asistentes tendrán un poco una idea, ¿no? Una idea, bueno. Más clara sobre qué es la economía de la conducta y sobre todo ese carácter práctico, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que enfocar y un poco porque nos salimos un poco de las teorías, de los planteamientos quizás más abstractos y vamos al día a día, ¿no? Vamos a hoy. ¿Qué está haciendo esta persona, Ana, para tomar esta decisión? ¿Cómo valora el dinero, por ejemplo, que obtiene a través de la corrupción, ¿no? A través de otro dinero que puedo obtener, por ejemplo, a nivel desde una metodología o una forma de trabajo más legal, ¿no? Y ahí la dificultad. Debo de confesar que cuando he hecho 35.000 decisiones al día, yo me he puesto a contar cuántas había tomado hoy, pero ya me he perdido. O sea, son demasiadas. Pues porque no las cuentas, porque lo haces inconscientemente. Eso es, por eso no sabes cuántas son. Sobre todo porque lo automatizamos, ¿no? Al final, si Exactamente, es que si no, no podríamos sobrevivir. Lo que pasa es que en ese camino cometemos muchos errores, ¿no? Yo creo que la economía de la conducta está precisamente para eso, para que seamos conscientes de cómo actuamos, para, como ha dicho Enrique, para que sepamos el por qué, ¿vale? Y qué hay detrás de nuestra forma de actuar y mejoremos. Y hay mucho claro, camino. al final eso se va a traducir en una mejor gestión, ¿no? Al final en este caso, o más centrado en un entorno laboral, en un entorno político, ¿no? Y mira, Mercedes, precisamente vinculado a esto, claro, una de las cuestiones quizás más relevantes, ¿no? Dentro de este entorno empresarial o incluso también, ¿no? A nivel político, a nivel de, digamos, de cultura laboral, sería, claro, ¿cómo podemos llegar a gestionar precisamente a todos esos grupos de personas que forman parte de ahí, ¿no? Es decir, cómo gestionamos ese capital humano, concretamente dentro de una empresa, y qué puede aportar la economía de la conducta con esto que nos acabas de mencionar, ¿no? Sobre lo que está basada a la hora de ayudar en esta gestión. La economía de la conducta es una ciencia puramente experimental. Entonces yo casi todo lo que pueda contar ahora siempre está basado en evidencias y en casos de uso reales que se aplican pues como decimos, tanto en el sector público como en el sector privado. A mí me encanta que me hayas hecho esta pregunta, Silvestre, porque realmente ahora estamos viviendo un momento, ya lo veníamos viviendo antes de la pandemia, ¿no? El tema de la transformación cultural de las empresas y de su capital más importante, que es el capital humano, que son las personas, pero ahora muchísimo más. Hablamos muchísimo de la experiencia de usuario, del user experience, pero yo creo que deberíamos empezar a sentarnos de verdad y en serio a hablar de la experiencia del empleado, ¿no? De ese journey del empleado y cómo configurar una empresa que se ajuste más, de nuevo otra vez, pensando más en el empleado, o sea, un análisis de diseño, de reestructurar tus procesos organizativos desde dentro hacia afuera, ¿no? ¿Qué es lo que quiere mi empleado? ¿Cómo puedo atraerle y capturarle hacia mi empresa y mantenerle en el tiempo y que esté motivado permanentemente? Yo no sé ustedes, que supongo que son gerentes y directivos, si alguna vez les han dado un curso o últimamente les han dado un curso de cómo hacer el management ahora en tiempos de trabajo, mejor dicho, de teletrabajo o en remoto. O sea, es que esas habilidades a veces surgen y hay que afrontarlas inmediatamente, ¿no? A mí, por ejemplo, nunca me dieron ningún curso de cómo dirigir a mi equipo en tiempos de pandemia o en tiempos de teletrabajo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hay que tirar de una serie de habilidades soft, ¿vale? Que para eso estas ciencias más humanistas de la economía de la conducta, desde luego, son ideales. Bueno, yo hablo siempre un poco de la formación porque, bueno, soy un poco como comentaba Silvestre, pues conozco todo esto también primero me he formado y por la formación que damos. Nosotros en el máster en concreto de Behavioral Economics hablamos mucho del neuromanagement, ¿vale? Como para nosotros es capital. Creemos que casi todas las decisiones, esas decisiones que se tienen que mejorar, tienen que partir de arriba, ¿no? Del liderazgo, de la alta dirección. Y la alta dirección, querámoslo o no, tiene muchísimos sesgos y muchísimos prejuicios. Muchos de ellos, bueno, muchos, la mayor parte totalmente inconscientes, ¿eh? O sea, no estoy hablando de que aposta, se castiga al empleado, totalmente inconscientes y tenemos que bajarlos, ponerlos en la mesa, desplegarlos y saber de ellos, ¿no? O sea, muchas veces, pues es verdad que nos cuesta muchas veces dirigir al equipo, nos cuesta muchas veces dirigir los proyectos porque estamos condicionados por nuestros prejuicios, por cómo nos fue el proyecto anterior, ¿no? O porque queremos obtener un resultado muy a corto plazo, que se llama el sesgo de resultado, y no somos capaces de esperar y de ser pacientes a lo mejor y cambiamos completamente de estrategia, ¿no?
También tratamos lo que hablaba antes del journey del empleado. Hay una serie de técnicas y tácticas en economía de la conducta buenísimas para todos los procesos de captación y de selección, donde ahí el sesgo de afinidad o el sesgo de halo es brutal. O sea, es que invertir en un nuevo empleado cuesta mucho dinero, muchísimo, en tiempo, en recursos, en tiempo y en general, ¿no? Entonces, al final, creemos que tenemos que cambiar esas reglas, ¿no? Y darles, por ejemplo, ahora seguridad y confianza al empleado, darles un plan de ahorro, hablar de ese salario emocional, ¿no? Que es un poco ese dentro afuera. ¿Qué es el salario emocional? Bueno, pues es que ahora las nuevas generaciones lo que quieren es conseguir no solamente un sueldo a fin de mes, quieren un plan de pensiones, quieren un gimnasio, quieren una proyección de carrera que sea igualitaria. Si queréis luego hablamos del tema de la inclusión, ¿no? También que es es muy importante. Entonces, todo eso de captación, selección de talento, todo eso hay que monitorear un decálogo de buenas prácticas y, bueno, pues eso, simplificando, reestructurando el proceso, no dejándose llevar. Yo me acuerdo cuando yo era, que trabajé en Telefónica de gerente, yo también seleccionaba personas de mi equipo y yo me acuerdo que como un candidato pues hubiera estudiado en la misma universidad que yo, pues a mí eso me condicionaba, ¿no? O no sé, y cosas así. Entonces, todos esos sesgos que están muy apegados a nuestras culturas, a nuestras percepciones y a nuestras emociones, todo eso hay que estructurarlo y hay que objetivizarlo. Ese es mi punto de vista, ¿no? sobre mucho Claro, también que hacer, ¿no? al final yo creo que un empleado que esté contento, ¿no? Es decir, que seamos capaces de gestionarlo de una manera adecuada, que tenga, digamos, todos esos incentivos que mencionas, ¿no? Más allá del dinero. Es decir, va a ser mucho más difícil que se vea envuelto en estos procesos de corrupción al final, ¿no? Es decir, Efectivamente. es un claro factor que lo que hace es prevenir, proteger, ¿no? A esa empresa y de que, oye, que pueda llegar a otra empresa y demás y, por ejemplo, oye, facilítame información sobre tu empresa, ¿no? Para hacer determinado tipo de operación. Es algo que puede pasar más de una vez. Si el empleado se siente comprometido con la empresa, se siente vinculado a ella, pues va a ser mucho más difícil que lleve a cabo este tipo de acciones, ¿no? Efectivamente, Silvestre. Así que, Totalmente de acuerdo. ojalá, ¿no? Podamos trabajar y aquí los asistentes también puedan un poco tener estos nuggets, ¿no? Estos pequeños Estos empujoncitos, empujones, sí. o empujonzazos. Aquí depende un poco de cómo, dependerá del empleado, pero sí al final lo que está claro y lo que parece que muestran todos los estudios, ¿no? Mercedes, aquí seguro que tú lo sabes mejor que yo, es que un buen clima laboral, un clima para los empleados, lo que hace es que al final únicamente se revierte en mejores resultados, ¿no? Y para todos. Y bueno, me gustaría, si quieres luego retomo un poco el tema este de género que has comentado, que creo que también es muy interesante, ¿no? Y sobre todo a día de hoy, porque es luego muy pendiente, pero me gustaría también hacer un inciso con respecto a algo que también has comentado y que está relacionado con los compañeros que están aquí, ¿no? En esas áreas sobre todo de gestión, ¿no? Y de dirección. Porque ¿cómo podemos ayudarles, un poco quizás saliéndonos un poco aquí, ¿no? de este clima laboral, pero cómo podemos ayudarles, o cómo puede ayudar la economía de la conducta, ¿no? Con todo ese saber científico, en todo lo que tiene que ver con diseñar una propuesta de valor? Es decir, ¿cómo podemos hacer eso y qué puede aportar la economía de la conducta a los compañeros que hoy nos están aquí viendo? Pues mira, la propuesta de valor es un concepto amplísimo, ¿no? Yo voy a tirar por uno de ellos, si te parece, porque yo soy experta en neuromarketing y lideré varios proyectos relacionados con economía de la conducta en mi última empresa, que no sé si lo he mencionado, pero ha sido Telefónica, relacionados con el área de marketing, donde efectivamente yo trabajaba en precios y dentro de precios en esa propuesta de valor que le trasladábamos al cliente. Entonces, todo... Yo creo, fíjate, que la economía de la conducta ya existía en marketing incluso antes de que se denominara así, ¿no? Antes de que se reconociera con este nombre, Behavioral Economics, y hubiera ya pues, más estudios y más experimentos y más casos de uso reales, ¿no? Siempre marketing y esa creación y comunicación a los clientes de la propuesta de valor siempre ha sido un poco la lanzadera, ¿no? De comunicación emotiva, comunicación, acercamiento, esa proximidad hacia el cliente, ese brand behavior que yo creo que toda buena empresa debe tener, ¿no? Pues eso es una de las patas de la propuesta de valor, aunque efectivamente hay mucho. Yo es por cambiar un poco de registro y hablar de otras cosas, ¿no? Hablar de experiencia de usuario, también aquí que es de diseño de experiencia de usuario, donde hay muchísimos casos de uso y muchísimas técnicas adaptadas a la economía
de la conducta, de nuevo, con ese fin último, bueno, con ese fin primero de entender qué es lo que quiere y qué es lo que busca el consumidor, porque mira, hoy en día, y eso Enrique lo puede decir, ya sabemos qué compra nuestro cliente, ya sabemos dónde lo compra y cuándo lo compra, pero ¿y por qué compra mi producto en lugar del de la competencia o viceversa? ¿Por qué esta promoción ha funcionado mejor que la otra? Muchas veces, bueno, pues recabamos los resultados, ¿no?, de nuestro P&L y al final no sabemos por qué ocurren las cosas. Bueno, pues la economía de la conducta de lo que se encarga es saber por qué, ¿no? En este caso, qué persigue mi cliente, ¿no? Yo, si queréis, os doy algunos detalles de naches o empujones que yo utilicé en el proyecto que lideré sobre neuropricing en concreto. Nosotros lo que queríamos era, teníamos una propuesta de valor potentísima, ¿no? En Telefónica, unas tarifas de, bueno, pues a mí me encantaba mi empresa, entonces, bueno, yo hablo siempre muy bien de ella, ¿no? Porque teníamos unas tarifas muy buenas de móvil, de televisión de paga, de conectividad, de fibra, y nosotros hablábamos de fibra simétrica, conectividad 5G, 4G. Los clientes no entendían nada de eso. Entonces, bueno, pues entonces ahí comenzamos a pensar, ¿vale?, qué es lo que buscaban y diseñamos unas técnicas muy interesantes que, bueno, que pudimos expandir a casi todos los países en los que Telefónica tiene presencia, ¿no? Por ejemplo, uno de los matches muy interesantes es lo que se llama la paradoja de la elección, ¿no? Cuanto menos es más, ¿vale? Teníamos Telefónica del Perú, por ejemplo, tenía 15 tarifas solamente para vender teléfonos, solamente para la telefonía móvil. Es que los clientes se paralizan cuando hay varios experimentos que hablan de ponen 15, 16 mermeladas en el expositor a un grupo de clientes y es que no eligen ninguna porque ante tanta elección no sabes ni qué hacer. Sin embargo, si otro estante tiene solamente 3, pues eliges y normalmente eliges la del medio, ¿vale? Entonces, un poco indagando qué es lo que tú buscas, ¿no? Hicimos varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, una muy interesante, separar tu portafolio y dividir mentalmente entre lo que es tu propuesta de valor, ¿vale? En nuestro caso, tu conectividad, tu disfrutar de la tele, tu Netflix, tu WhatsApp, eso lo dejas a un lado y lo escribes bien con letras claras e ilusionantes y, bueno, que enganchen. Y en otro lado el precio, ¿no? El precio siempre al final, ¿vale? Lo determinado 99 sigue funcionando, digámoslo que no. Y bueno, pues una serie de baterías de acciones interesantes la economía de la conducta, el neuromarketing no crea la propuesta de valor. La propuesta de valor la creas tú, pero lo que hace es potenciarla, darla valor y que se entienda bien y guiar al cliente hacia lo que tú quieres promocionar, ¿vale? O un servicio o vender también. Hay técnicas muy interesantes. Ahí. La verdad que sí, ¿no? Yo creo que, bueno, quizás de manera muy concisa, lo que Sí. podemos resumir es en que básicamente la economía conductual, para que nuestros asistentes, ¿no?, que están aquí al final, quizás lo puedan, digamos, visualizar de una manera clara, al final lo que te ayuda es a vender más y a facturar más, ¿no? Y a través de los fundamentos. Tiene un indiscutible valor de negocio, ¿eh? Y doy fe, ¿vale? Soy comprobado con hechos ciertos que tiene, bueno, primero un valor hacia un acercamiento hacia tu cliente, una mayor fidelidad y todo eso, lo que tú dices, se traduce inmediatamente en la cuenta de resultados, en muchos casos. Al final, tenemos a una persona que se forme en la economía de la conducta y que básicamente eso se va a traducir en una mayor facturación, que yo creo que al final es lo que buscamos todos, ¿no? Que al final estamos en la parte de empresa. Genial, Mercedes. Y ya la última pregunta, brevemente, porque tengo que también pasar con Jorge y no quiero tampoco estirar mucho el tiempo, es justo lo que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, dentro del ámbito de las inclusiones, además lo comentaba con Javeira hace una semana, ¿no? ¿Cómo podemos potenciar o mejorar toda la inclusión, ¿no?, de género, de la mujer, en el ámbito laboral y cómo puede ayudar la comunidad de la conducta en este sentido? Bueno, si no me haces esa pregunta, me lo hubiera hecho yo. O sea que muchas gracias. La hubiera hecho yo para lanzarlo. Yo quería hablar de este tema, ¿no? Yo creo que es cierto que existe un consenso ya a nivel mundial, no vamos a ese tema, yo creo que no lo político, académico y ético, ¿no?, de que es necesario seguir realizando esfuerzos para incorporar a la mujer al mercado laboral. Pero es que además ahora contamos con datos numéricos que el FMI
ya habla de que si la fuerza de esa mujer en el trabajo es incorporada de una manera real y con igualdad de oportunidades, probablemente el PIB de muchos países subiría. Yo me he anotado un par de datos, un 5% en Estados Unidos, según estudios del año 2012, un 9% en Japón, un 34% en Egipto. He cogido datos así muy por encima, pero bueno, ya es verdad que de nuevo otra vez hablamos de que ciertas, que ya no es un tema de que estaría bien hacerlo, ¿no? Sino que realmente creo que no solamente por un tema académico y ético, un tema de justicia social, sino que además creemos que también de nuevo aporta valor al negocio. McKinsey & Company hizo un estudio también el año pasado y hablaba de que el percentil de las empresas que tenían más mujeres dentro de su escala directiva se incrementaban un 21%, ¿vale? Las probabilidades de ser más rentables y las probabilidades de creación de valor, ¿vale? Bien, bueno, yo creo que eso es indiscutible. ¿Qué puede efectivamente hacer la economía de la conducta? ¿Qué tipo de empujones, ¿no? ¿Qué tipo de naches puede aportar aquí? Bueno, pues yo os voy a poner un ejemplo muy gráfico para que todo el mundo, para que lo conozcamos. En el año 1970, en los Estados Unidos, en las orquestas de música, en las orquestas de cámara, había una representación de mujeres de un 5%. Poquitos años después, ese porcentaje subió de ese 5% a un 35% de mujeres ya en las orquestas de música de Estados Unidos. ¿Qué ocurrió en el medio? ¿Qué se hizo? Bueno, pues algo tan sencillo como poner un biombo en las audiciones. Nada más que eso. Eso es un empujón. Es decir, se hizo lo que también en recursos humanos se conoce como currículums ciegos, ¿no? A la hora de seleccionar a una persona, lo que se hizo es esconder ese género para dar más igualdad de oportunidades. Yo personalmente, y esto es un tema personal, yo tampoco creo en esa cuota, como se dice en España, con calzador, como se dice, esa cuota de mujeres que porque sí tengan que estar en las escalas, ¿no? En las diferentes. Porque es al final ni es políticamente correcto ni parece que tenga de momento visos de tener mucho éxito, además de ser muy poco costo efectivo, ¿no? Yo creo que más bien se trata de dar igualdad de oportunidades y con empujones como este yo creo que se consiguen, ¿no? Y bueno, pues no solamente este empujón, sino bueno, pues creo que tenemos que empezar a hacer una radiografía de cuáles son las expectativas de verdad de las mujeres. Aquello del racional, emotivo, o sea, esos prejuicios o esos estereotipos, mejor dicho, pues yo creo que en este siglo XXI hay que revisarlas, ¿no? Yo creo que sí. Hay en los procesos de captación y selección, un poco en lo que yo más he analizado este tema, hay también otros pequeños empujones, ¿no? Está más que demostrado que si tú en la oferta de trabajo, por ejemplo, indicas, pones la palabra competitivo, las mujeres no aplican esa oferta de trabajo, ¿vale? O sea, hay que cuidar muy bien la narrativa y el relato, ¿vale? Para que sea igualitario. Igualmente es que si hacen su contrario, ¿no? Si, por ejemplo, indicas salario negociable, ¿vale? Pues entonces las mujeres, o sea, todo lo que sea colaborativo, negociable, bueno, pues ahí sí, pero ojo con cómo diseñas la oferta, ¿vale? De aplicación para que sea igualitaria, porque es verdad que no todas se aplican a todo. Yo he leído ofertas de empleo que son, o sea, tienen un sesgo de masculinidad cultural, ¿vale? Muy importante. Entonces yo creo que ahí deberíamos relajarnos y hacer, bueno, pues revisar de alguna manera nuestras descripciones de empleo, bueno, pues los procesos de contratación, las cifras de currículums, igualmente en las entrevistas, estandarizar las entrevistas, hacer exactamente la misma pregunta al hombre y a la mujer, por ejemplo, sería otra de las cosas que también son bastante recomendables. Pero bueno, en definitiva, mucho para hacer, pero creo que no sé, creo que cosas sencillas, ¿no? Tampoco estamos hablando de super mega proyectos costosísimos, ¿no? Cosas muy sencillas que cualquier empresa ahora mismo, desde esta tarde, puede comenzar a implementar. Al final, bueno, se basa en lo que tú dices, ¿no? Es decir, no son una cuestión de grandes esfuerzos, pero sí que al final creo que nos ayuda a todos, ¿no? Nos ayuda a, al final, tener a la gente mejor capacitada, independientemente del género que tengan. Que yo creo que la clave es esa, no se trata de meter mujeres porque sí, sino simplemente meter a las personas que sean las mejores cualificadas para lo que estamos buscando, y en ese caso, independientemente de que sean hombres, mujeres,
Exactamente, porque es verdad que ocurre así en su contrario, ¿eh? Hay profesiones que son como más cultural y tradicionalmente más dedicadas a las mujeres y ocurre también exactamente lo mismo. O sea, ahí también de nuevo habría que revisarlo, pero a la inversa, ¿no? Es exactamente igual. Ujú. Sí, sí. Genial. Pues, yo creo que, bueno, es decir, aquí nuestros espectadores han podido tener una idea más o menos de lo que le puede aplicar la comunidad de la conducta, que es una brizna, es una pincelada, es nada. Desarrollamos muchísimo más. De hecho, bueno, quedaros hasta el final porque comentaremos algo sobre ello. Pero, por ejemplo, en nuestro certificate en Behavioral Economics, en el cual lo centramos, ¿no? Y hablamos de todo este contenido, o en el máster, desarrollamos todos estos contenidos mucho más, siempre desde un punto de vista muy, muy aplicado, ¿no? Y bueno, quiero pasar ahora a la siguiente parte, que es un poco el siguiente bloque que queríamos manejar, que es la parte de fraude, tal y como lo tenemos en Behavioral Law. A nosotros le damos un matiz, una pincelada, algo distintivo, que es la gestión del análisis de conducta, ¿no? Aplicada al fraude. Es decir, no es simplemente pues, otra perspectiva que puede haber, las más tradicionales, sino que es una perspectiva de análisis de conducta en este ámbito. Y en este caso, Jorge, me gustaría, bueno, plantearte una primera pregunta que yo creo que seguro que nuestros asistentes se están haciendo. ¿Realmente yo puedo controlar o cualquier otro empresario, directivo y tal, se puede controlar que un empleado no cometa un fraude? ¿Esto es posible? Bueno, pues antes de que tú me pidas algo, a mí me gustaría también pedir algo, y es que cualquiera de los asistentes que quiera utilizar la cámara para que nos veamos, al final estamos hablando de personas y en este tipo de encuentros digitales y demás, pues ya que no tenemos la cercanía de esa presencialidad, del contacto físico y demás, siempre resulta mucho más humano, ¿no? Por decirlo de alguna forma, el que podamos ver las caras de los demás al margen de las nuestras. Yo tengo un poco más vistas a la de Silvestre y Mercedes. Para Enrique y Fabeira, pues un placer conoceros. Pero bueno, simplemente deciros eso, que cualquiera de los que está asistiendo y quiere enchufar su cámara web, pues para nosotros, seguramente para todos los que estamos hablando, será un placer. A no ser que estéis cometiendo algún tipo de ilegalidad o fraude, en cuyo caso siempre mejor no tener pruebas a la vista. Y respecto a lo que nos comentaba Silvestre de una forma muy rápida y enlazando con lo que decía Mercedes, en el ámbito del fraude sabemos que para que ocurra un fraude se necesitan tres elementos. El primer elemento es una persona que esté motivada, que esté presionada en algún momento determinado por cometer ese fraude, por robar, por robar información, por traficar con seres humanos. Eso siempre lo vamos a encontrar. Es decir, siempre va a haber alguien motivado por cometer algún tipo de delito y aunque se puede trabajar sobre ese tipo de presiones o de motivaciones, pues siempre va a estar ahí presente. Otro elemento es la oportunidad, es decir, las empresas, las instituciones, la sociedad, si genera oportunidades para que se puedan cometer ese tipo de delito, pues esas personas que están motivadas, pues lo van a aprovechar, ¿no? Van a aprovechar esa ventana, van a aprovechar ese hueco, esa brecha de seguridad para cometer el delito. Y por último, se necesita también un elemento de racionalización, que es algo como que suena muy interno, porque realmente es un proceso interno, que es la justificación que yo me hago para sentirme mal. Yo sé que estoy robando, yo sé que estoy, como comentaba Enrique, traficando con personas, pero yo me puedo engañar a mí mismo, me puedo justificar, que ahí también entran los elementos de sesgo que comentaba Mercedes, ¿no? ¿Cómo podemos controlarlo? Pues generalmente las empresas suelen trabajar sobre la oportunidad, suelen trabajar eliminando oportunidades, estableciendo normativas, estableciendo cámaras de seguridad, controlando los procesos técnicos y financieros, y eso está muy bien, pero detrás de cada fraude, detrás de cada delito siempre hay personas. Por tanto, no debemos olvidar nunca el componente humano. Como dice Enrique, tratar de obtener información o comunicarse o hacer una entrevista o hacer que alguien se declare culpable de un delito es algo muy complicado, es muy difícil. Mucho mejor analizar rutas financieras,
transferencias internacionales, movimientos de dinero, conexiones de Internet. Eso, pues, como nos resulta mucho más sencillo que sentarnos delante de alguien que ha cometido un crimen y tratar de justificarlo, tratar de comprenderlo y de obtener información. Pero es algo básico. Muchas veces elementos, o enlazando con lo que decía Mercedes, de experiencia para el empleado, ese salario emocional, pueden influir en elementos como la racionalización, como esa justificación. Es decir, si yo en algún momento quiero meter mano en la caja de mi empresa y quiero robar dinero, realmente, si yo me encuentro bien en la empresa, si yo me encuentro querido, si soy apreciado, si además la empresa hace lo imposible por poder ayudarme en determinados momentos, incluso cuando lo estoy pasando mal, con incluso ayuda psicológica. Hay algunas empresas que ofrecen ayuda psicológica a sus empleados, que en momentos de dificultades personales, como puede ser un problema sanitario, un problema económico, incluso pueden adelantar dinero, pueden establecer préstamos en buenas condiciones, incluso ayudas jurídicas en algunas situaciones. Es decir, ese tipo de elementos, ese tipo de componentes del salario emocional, lo que van a afectar es precisamente a esa justificación, que es la más importante, porque al final, si yo me encuentro bien cometiendo el delito, yo voy a seguir haciéndolo. Si yo creo esa disonancia cognitiva, esa distorsión cognitiva, que cuando meto la mano en la caja no me encuentro bien, eso es realmente lo más efectivo. Las normas siempre me las voy a saltar, las cámaras de seguridad siempre me las voy a saltar. Cualquier tipo de medida de seguridad física o normativa, bueno, tarde o temprano me costará más. Tendré que robar alguna contraseña, tendré que esconderme para no aparecer en la cámara, pero eso acabaré haciéndolo. El que puede frenar mi conducta, el que puede controlar mi conducta principalmente soy yo. Por tanto, no sé si al final he hablado mucho y te contesto la pregunta, pero la respuesta es sí, se puede controlar el fraude teniendo en cuenta a la persona, al defraudador, insistiendo en el análisis de conducta de la persona como elemento principal. Un poco, yo creo que al final eso es clave, ¿no? Quizás esto último que has dicho y que yo creo que cambia el enfoque, ¿no? Y un poco por recoger esta idea de la importancia, ¿no? Que al final que siempre detrás de un fraude o detrás de la corrupción, al final podemos un poco de manera amplia, ¿no? Tener una vinculación muy directa o muy relacionada entre fraude y corrupción, ¿no? En el ámbito empresarial. En relación a ello y con lo que precisamente con esto último que comentabas, claro, Jorge, entonces, ¿cuál sería el plus o cómo definirías tú este plus que ofrece el análisis de conducta en cuanto a la visión o a la gestión del fraude? Ahora que tenemos un poco y que has explicado cómo se produce o qué puede facilitar que se va a producir, ¿qué podemos aportar desde el análisis de conducta para ayudar a este análisis y esta prevención? Pues lo que te decía es poner el foco en la persona, el defraudador. De momento las máquinas no cometen fraudes. Bueno, participan como instrumentos, pero de momento, a día de hoy, no cometen fraude. El fraude lo cometen las personas y por tanto hay que saber trabajar con ellas, no solo para identificar, para investigar el fraude que ya se ha cometido, sino para prevenir, sobre todo, principalmente, el que puede venir. Muchos directores de seguridad, muchos responsables o profesionales que se dedican a la lucha contra el fraude, tarde o temprano se van a tener que sentar delante de una persona, de un investigado o de un sospechoso, van a tener que entrevistar, van a tener que tratar de obtener información, van a tener que buscar la estrategia psicológica de la que hablaba Enrique para hacer que pueda aportar información. Y eso precisamente es lo que nosotros trabajamos con el análisis de conducta. Ayudamos todo lo que hemos aprendido en el ámbito policial, en la lucha contra el crimen, la perfilación criminal, la perfilación de personalidad, los interrogatorios, la entrevista de investigación que comentaba Enrique, cómo se genera la conducta criminal, cómo la podemos analizar, cómo la podemos prevenir. Todo eso es lo que tratamos de mostrar y hacer operativo pues, en nuestro máster de análisis de conducta en gestión de fraude, que sin duda es una herramienta de gran utilidad, sobre todo para aquellos profesionales que ya hacen otras cosas, que ya trabajan
en el análisis financiero, en el análisis de la seguridad física, del patrimonio, en el derecho, pues nosotros le vamos a aportar una herramienta más que sin duda va a cambiar su vida en lo que es, en ese enfoque nuevo de la lucha contra el fraude. Yo creo que, desde luego, además, bueno, por la experiencia que tenemos de nuestros alumnos en este ámbito, la verdad es que ha resultado muy interesante, ¿no? Y sobre todo muy útil, ¿no? Por este enfoque que dices tú, que es algo novedoso y que pueden perfectamente compaginar o combinar con cualquier otro tipo de metodología, de conocimiento que ya estén aplicando, ¿no? En su día a día en la gestión del fraude. Genial, Jorge, la verdad es que me ha quedado muy claro, espero que a nuestros asistentes también, ¿no? Es decir, un poco cómo se desarrolla y cómo puede ayudar toda la parte de gestión de fraude. No quería, claro, un poco por ya, digamos, ceñirnos al tiempo que tenemos y dejar un pequeño tiempo para las preguntas, no quería dejar pasar esta oportunidad, y además, bueno, gracias a la buena relación que tenemos con Tutore y con Faveira, aquí hemos hablado de economía de la conducta y hemos hablado de análisis de conducta en gestión del fraude. Y muy probablemente nuestros asistentes querrán decir, oye, qué interesante, me gustaría saber más, me gustaría formarme, me gustaría, bueno, capacitarme en estas temáticas para así poder ayudar a mi empresa y poder obtener mejores resultados. Pues, bueno, gracias a lo que hemos estado hablando, queríamos ofrecer para estas formaciones, para todos aquellos que quieran hacerlo, en este caso, 3 becas del 40% para nuestro Certificate en Economía Conductual, que precisamente ofertamos con una universidad de Estados Unidos, con Heritage University, de manera que la persona que lo haga va a obtener un título estadounidense en la organización de este curso, un curso muy aplicado, que se desarrolla de manera muy sencilla, además siempre yendo a lo fundamental, que es lo que nosotros trabajamos. Y lo mismo en el caso del máster en análisis de conducta y gestión del fraude que trabajamos y que desarrollamos con una universidad de España, con la Universidad de Estancia de Madrid, para la cual también queremos otorgar 3 becas del 50% para los asistentes que han estado o que han venido aquí a este webinar, ¿vale? Por premiar un poco esta buena atención que habéis tenido. Estas 3 becas se otorgarán a las 3 primeras personas, tanto del Certificate en Economía Conductual como del Máster en Análisis de Conducta y Gestión del Fraude, como solo hay 3, pues se otorgarán a las 3 primeras personas que en este caso contacten y que soliciten la inscripción con estas condiciones únicas y especiales, ¿vale? Y para ello, a la hora de contactar, si os interesa saber más información, podéis hacerlo con Faveira, Faveira, si te parece, te digo o te doy paso para que puedas indicarles un poco cómo pueden contactarte y que les puedas facilitar toda la información sobre estos programas, cómo se desarrollan y sobre todo cómo les pueden ayudar en su desarrollo profesional. Además, tener en cuenta también que otra cosa de las que ofrecemos es formación in-house, es decir, formación adaptada, soluciones para cada empresa, para cada situación. Así que si alguna de las empresas, alguno de los compañeros que están hoy aquí en este webinar necesita algún tipo de solución específica y adaptada para su contexto, también lo podemos ofrecer y podéis también contactar con Faveira, con los métodos que os va a facilitar ahora para hacernos llegar la propuesta y nosotros, por supuesto, estaremos encantados de atenderos. Así que muchas gracias, doy paso a Faveira y a las preguntas que podáis tener. Muchas gracias, Silvestre, por esta explicación. También a los ponentes ha sido realmente enriquecedor un poco conocer sobre esto. Como ustedes dicen, es una pequeña pincelada, cuando en realidad es un tema muy, muy, muy a fondo que tenemos que estudiar todavía. Y claro, justo con lo que les venía anunciando, tenemos estas 6 becas, 3 becas de economía conductual y 3 becas para detección de fraude, con universidades españolas, americanas, y lo que yo les voy a decir es que por favor, si necesitan, si quieren estar en estos cursos académicos, se contacten con Tutore. Tutore es una empresa es una empresa que básicamente nace para gestionar este tipo de cursos desde aprendizaje continuo, y el correo al que pueden enviar es info@tutore.pro, que este es un correo bastante, los voy a poner también en el chat, info@tutore.pro. También tenemos redes sociales, tenemos página web, solamente tienen que contactarse con
y poner el webinar CCQ para poder saber de qué estamos hablando y vamos a entregarles todos los datos correspondientes, cómo van a hacer el pago, podemos tener algunas reuniones previas para explicarles cómo funciona esto. Son cursos totalmente online, pero muy enriquecedores. Nosotros hemos tenido algunos y nada, los programas también in-house nosotros los podemos hacer con el apoyo de Behavioral Law. Eso, y bueno, vamos a las preguntas. A mí me llegaron 2 preguntas en directo que son las siguientes. ¿Cómo la economía de la conducta nos ayuda en el neuromarketing? Creo que esa es para mí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? No sé si, bueno, es una de las partes que comenté, un poco, yo lo centraba en el tema de la propuesta de valor. Efectivamente, bueno, pero voy a darlo con un poquito más de detalle. No solamente es verdad que el neuromarketing son esas técnicas que ayudan al mejor entendimiento de lo que el cliente y el consumidor necesita, ¿verdad? Bueno, además de esas técnicas de Behavioral Economics que de alguna manera guían y hacen más transparente esa relación, esa experiencia de usuario, bueno, pues se trabajan diferentes disciplinas. Una de ellas es, como os decía, es el Behavioral Design, ¿no? Que creo que es una nueva forma de diseñar, ¿vale? Sobre todo que viene muy bien para todo lo que es el mundo digital, ¿no? O sea, el Behavioral Design, de hecho, nació en Internet, básicamente, porque es verdad que una cosa es vender las formas en modo analógico en la tienda física y otra cosa es el marketing o cómo conectas tú con el cliente desde una pantalla de portátil PC o desde un teléfono móvil. Entonces, ahí hay una batería muy interesante que tienen que ver con, por ejemplo, dónde posicionas, ¿no?, tu mensaje, qué tipo de mensaje según el target que tienes. Y luego se utiliza la parte más hard del neuromarketing, que es esas técnicas de tracking, ¿vale? Esas técnicas de visualización, esos mapas de calor, eso todo ello se analiza bueno, pues en concreto en el módulo de neuromarketing o en la formación ad hoc que se necesite, porque de verdad que o sea, produce una transformación antes versus después increíble. Y otra faceta dentro del neuromarketing es lo que conocía del brand, o sea, lo que os comentaba, el brand behavior. Al final, nuestra empresa no solamente tiene que ser una empresa que dé beneficios, que eso, sobre todo es eso, sino además que sea diferente. Nosotros aquí hablamos de cuatro principios, que sea cómo conseguir que nuestra empresa sea diferencial, porque casi todos vendemos commodities y vendemos prácticamente los mismos servicios. Cómo sea innovadora y cómo sorprenda, ¿no? Cómo sea emocional y cómo se acerca al cliente y sea personal, porque ahora el tema de la personalización también es otra de las tendencias de marketing. Y bueno, pues eso es un poco como yo creo que la economía de la conducta puede aportar mucho valor de negocio a todas estas facetas de marketing. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta es si el compliance tiene alguna relación con esta lucha contra el fraude que nos hablaba Jorge. Pues claro, podemos hablar de un compliance conductual, precisamente. Es decir, si el compliance es pues toda la regulación, todo el control normativo, pues como precisamente hablaba antes de ese triángulo del fraude, todo lo que tiene que ver con trabajar en los elementos de racionalización, de justificación y los elementos también de presión, de motivación, pues esos son estrategias que pueden ayudar a regular la normativa y los procesos de fraude en la empresa y trabajamos directamente contra la conducta. Por eso podríamos denominar que dentro del compliance podríamos tener un compliance financiero, un compliance normativo jurídico y también un compliance conductual que estaría dedicado no solo a los empleados, sino también al staff, también a los proveedores, a los colaboradores, con todos los que tienen relación, todos los sujetos, todas las personas que tienen relación con nuestra empresa, pues es un target para aplicar todos estos elementos de análisis de conducta, de compliance conductual. Listo, muchas gracias. No tengo más preguntas. Silvestre, ¿algo más que decir antes de despedirnos? Bueno, pues nada más, que muchas gracias a los asistentes por acompañarnos en el día de hoy.
Esperamos que os haya resultado interesante. Al final, recordad que esto simplemente es como la punta del iceberg, hay muchísimo más detrás, así que os animo a que, bueno, también visitéis nuestra web, que es behaviorandlaw.com, behavior en americano, y ahí podéis ver estos programas que os hemos mencionado, y si estáis interesados, pues podéis contactar con Zabeira, con Tutorek, para que os den una información detallada y, por supuesto, apuntaros. Empezamos ahora en octubre, o sea que ya el mes que viene empezamos con estas formaciones y, por supuesto, estamos abiertos a cualquier formación específica que en cualquier empresa podáis necesitar y ayudaros en la manera que sabemos y que hacemos, además, de una manera eficiente. Quedamos a vuestra disposición y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias igual a la Cámara de Comercio de Quito por su apoyo y a todos los asistentes en este día y espero que tengan un excelente resto de día. Buenos días. Saludos a Gracias todos. a todos. Hasta luego. Chao, chao. Adiós, gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, chao, gracias.